Nico, ¿Ya? que me vino a decir lo del plan de equipo. Ya. Yo puse una regla. Ah, ya, muy Entonces, bien. Entonces ya estás participando me con tu dijo grupo. que sí, me dijo que ya está casi listo el plan de equipo. Ya, súper. Ahí, qué bueno que lograste ahí hablar con el Lucas para que te pusieras al día con tu equipo también. ¿Ya? Muy bien, Fran. Muy bien, Lucas, ahí que le habló al Fran también. Felicitaciones para los dos. ¿Dónde está la Fernanda? Vi que llegó. Tommy Astorga, dígame. Hola, tía. El plan de equipo. Llegó la Fer. Ah, ¿Cómo que terminaron el plan de equipo? Sí, terminamos. ya, ahí tienen que... No te conectaste. Espera, ¿cuándo hicimos el plan de equipo si ni siquiera nos hemos juntado? Sí, lo mandé por mail. Te lo mandé por mail. Ya, ahí lo hablamos al final, ayer a las 8. al final de la clase. Ya, chiquillos. ahí lo juntamos de grupo. Sí, ahí acuérdense que yo les dejo un ratito para que si necesitan ponerse de acuerdo o algo. Ayer se quedó la Anto, el Carlitos, no me acuerdo qué más. Ah, el Martín con Juan Pablo. Tía. A ponerse de acuerdo. ¿Cómo se llama? En la clase de educación física, el Rena parece que faltó, porque no estuvo con nosotros en el grupo. Acá tampoco ha llegado hoy día, tal vez tuvo algún problema. Ya, chiquillos, vamos a partir con lo de hoy día. Fran, y para ahí la Fer también, que ayer tampoco estuvo, para que nos pongamos un poquito al día. Este proyecto vamos a trabajar el concepto de estructuras, ¿ya? Y para trabajar estructuras lo vamos a enfocar mucho en la comida, ¿ya? Y yo les decía que era porque nos encantaba comer, ¿ya? Entonces, el día de ayer estudiamos ciencias, ya que voy a subir las clases, no subí las clases a YouTube porque ayer estuve haciendo muchas cosas, como preparando el material, viendo sus evaluaciones en el... Mi mamá igual, el otro día, o sea, parece que ayer, no, antes de ayer en la noche, se costó a las 1 de la mañana porque tenía que entregar un informe, Sí. una tarea, no sé. Entonces, hoy día sí que subo todas las clases, las 3 que llevamos, pero ayer estudiamos ciencias y vamos a estudiar este proyecto ya, el sistema digestivo. Ya también voy a subir el material, el PowerPoint, al Classroom. Lucas, ¿tenéis la manito arriba? Sí. ¿Sí es una estructura de Lego? Claro que sí, con los Legos se puede... Una base hacer espacial. estructuras. Ya, muy bien. Martín, ¿cómo me llamo en mi canal? Me llamo Tía. de Suberca. Ahí te lo voy a decir por el chat y para que lo busques. Fran. Tía, pero todo lo que venga con construcción viene también de construir, ¿no? O sea, Sí, claro, a partir de cosas. Construir y construcción es casi lo mismo, Como en pero el la Fortnite. tiene una Fran, S-I-O-N. de hecho, el lunes o ayer martes, el lunes, hablábamos de que en el Fortnite ustedes hacían estructuras, ya, con distintos materiales. Construimos. Y que hacen estas En el Animal Crossing igual. Yo me hago un rascacielos. Ya, muy bien. Entonces, eso vimos ayer, ya, para que ahí vean las clases de, al menos de sistema digestivo, por si tienen alguna duda. Vimos que el sistema digestivo nos permitía ingresar alimentos, nos permitía nutrirnos, nos permitía alimentarnos, ya, que eso también es algo que han visto con el tío José en sus clases de educación física. El día de hoy vamos a ver historia, ya. Nos vamos a poner un poquito al día con lo que vamos a hacer en historia este proyecto, y en historia hemos tenido una continuidad de las cosas que vamos a estar estudiando. Hay un por atrás, no sé quién está ahí con el no sé si se entiende. Por si alguien tiene ruido El para que... micrófono activado. Eso, por si alguien tiene el micrófono activado y hay ruido de fondo para que lo silencie. ¿Ya? Dale, hola, Jake. Lo que vamos a estudiar este proyecto es la expansión española y la resistencia mapuche, ¿ya? ¿Qué es una expansión? Ahí viene el Rena. Es como, por ejemplo, lo que salió hoy día para el Animal Crossing. ¿Ya? ¿Pero qué es? Pero ni siquiera estoy explicando. Por Levantando ejemplo, la manito. ¿Qué es una expansión? Anto. Por ejemplo, con los videojuegos podría explicar más porque a veces salen como actualizaciones y cosas así y es como salen más cosas para el mismo juego.
Ya, que van saliendo nuevas Como cosas. una continuación igual. Hola, Rena. Ya, muy bien. Tommy Astorga. Hay expansiones, como dijo la Anto, de juego. También hay expansiones de terreno. Ya, muy bien, se expande un terreno. Ya, Fernando tiene la manita arriba. Iba a decir lo mismo que iba a decir el Tomás. Ya, ¿y qué es expandir? Busquemos un sinónimo, una palabra que signifique lo mismo pero que sea otro. ¿Qué significa expandir? ¿Puedo decirlo yo? Javi, la Javi está levantando la manito. Ampliar. Ampliar, ya. Lucas tenía otra. ¿O no? No, no tenía. El Fer tiene otra palabra, podemos decir ampliar. Agrandar algo. Bien, agrandar. Así. Ya, Juan Pablo está haciendo el gesto de lo que sería expandir. Martín, tienes la manito arriba. Galvez. Algo pequeño, bueno, algo grande, hacerlo aún más grande. Ya, hacer algo más grande, agrandar sería más o menos el verbo ahí. Bien, Martín. Tommy Astorga. Se me había ocurrido, pero ya se me olvidó. Ya, no importa. ¿Y qué es resistencia? Defenderse. Si era algo muy fuerte. Hay palabras. Resistirse. ¿Cómo? Resistirse. Ya, pero Resistirse. resistirse, resistencia, no estamos Lo explicando. mismo. Fernando. Yo tengo otro como de expansión, tía. Ya, pero Defenderse. ya defenderse. ¿Qué más, Tommy Astorga? Oponerse. Ya, oponerse, Javi. Es como una acción de resistir o resistirse. Ya, resistir, resistirse, que es más o menos lo que dijo la Anto. Entonces, aquí lo que tenemos... Yo, tía. Espérame, Martín, un poquito. Lo que tenemos es que hay una extensión, es decir, que los españoles buscaban agrandar el territorio que ellos estaban dominando, y por otra parte, el pueblo mapuche no quiere que sus territorios pasen a ser de los españoles, por lo que pone resistencia, ya por lo que se resiste. Martín Galvez. Voy a tomar un ejemplo del Pokémon, que es como la fuerza que tú tienes para aguantar un ataque. Ya, eso tiene, es que hay más de un significado, ya, ahí es como, porque esta resistencia es como del verbo resistir, más de lo que una característica. En el caso de Pokémon es como una característica, ¿cuánta fuerza tengo para aguantar? Ya, en este caso de resistencia es como las acciones que nos llevan a... ¿Qué? ¡Ay, tía! Tía, me acabo de acordar de algo. Ya, entonces, chiquillos, vamos recordando. ¿Cómo llegan los europeos a nuestro continente? Levantando la manito. Tía, una cosa. ¿Cómo llegan los europeos? Fernando, ¿estás levantando la manito? Sí. ¿En barcos? Ya, en barco. ¿Por qué llegan a nuestro continente, Rena? O sea, Tomás Renato. Estaban intentando llegar al otro lado de Asia para seguir con negocios y se encontraron con el continente americano. Ya, estaban tratando de llegar hacia India, recordemos que era India, y se encontraron con el continente americano. Juan Pablo. Lo mismo en los barcos. Ya, llegaron por los barcos. ¿Qué dijo el otro? ¿Cómo se llama? ¿Quién fue? Fernando fue el que dijo los de los barcos. Fernando. Sí. ¿Cuántos? También llegaron porque querían llegar a India, pero llegaron al continente de Chile. Muy bien, o sea, No, al continente americano. Eso, ahí se dio cuenta, muy bien. Continente de Chile. Entonces, ¿por qué decidieron conquistar nuestro territorio? ¿Por qué deciden conquistar nuestro territorio? Martín. Porque tenían más cosas, o algunas cosas que los españoles no tenían. Ya, porque encontraron cosas nuevas. Martín Galvez. Porque era territorio desconocido. Ya, pero solo porque era desconocido. No sé. Ya, ahí vamos a ir a dar una vuelta. Claro. Tía. Tía. El Eloy, vamos.
¿Eloy? Profe, estoy pensando. Ah, está pensando. Ya. Javi. No se me ocurre. Porque querían más territorios. Ya, porque querían más territorios. Bien. Tommy Astorga. Porque se encontraron con muchos recursos como el oro. Ya, porque había nuevos recursos. Ya, Juan Pablo. ¿Cómo se encontraban nuevas rutas? Ya, Profe, ahora se me ocurrió. para tener nuevas rutas. Ya, muy bien, Juan Pablo. ¿Qué más, Eloy? Para conseguir más oro, más territorio, más, no sé, Ya, más poder. Más poder, ya, muy bien, esa es una palabra clave, querían más poder. ¿Qué pasó con los indígenas entonces que habitaban acá en América? Se resistieron. Ya, se resistieron, ¿y qué más? ¿Todos se resistieron? Lucharon. Algunos lucharon, ¿ya? ¿Y si lucharon? Otros murieron. Ya, muy bien, otros murieron, porque si Algunos murieron. de que si Algunos intentaron defenderse y otros solo se dejaron. ya algunos intentaron defenderse. Tommy Astorga. Hubo un genocidio. Ya, bien, usamos esa palabra en los vídeos anteriores, que hubo un genocidio, es decir, que mucha gente murió, ya que mataron a mucha gente, sobre todo a quienes mataban, A los mapuches. ya, no Y solo a a los los indígenas. a los indígenas que se resistían, chiquillos, ya que oponían resistencia a esta conquista. Recuerden también que los españoles, ya, o los europeos, la religión para poder someter también a los indígenas, ya a veces les trataron de meter esta religión que ellos tenían para que los indígenas fuera más fácil conquistar sus territorios, pero los que se resistían, los que ponían resistencia, por lo general murieron, ya, porque los españoles tenían armas y recursos mucho más poderosos. ¿Cómo se fueron apoderando, sí, de los territorios los europeos? ¿Cómo fueron ahí conquistando y agregando territorio? Esto es solo para recordar. Fernando. Ganando las batallas que hacían entre los mapuches y los europeos. Ya, no solo los mapuches, recuerden que todos los indígenas, que aquí también están los mayas, los aztecas, los incas sobre todo, ¿ya? Y los distintos pueblos de todo. Acuérdense cuando les mostré esa imagen de América y que habían puros nombres como de pueblos originarios, ¿ya? Antes no, y todos esos indígenas, que en donde están los mapuches también, se fueron, hubieron muchas batallas y que cuando se perdían iban conquistando ese territorio, ¿ya? Además también acordarnos de la religión, que también fue clave para conquistar a los indígenas. ¿Qué sucede cuando los españoles deciden ir más al sur y conquistar nuevos territorios? ¿Ya? De esto se va a tratar nuestra clase. Cuando los españoles deciden ir más al sur, se encuentra con este pueblo del que hemos hablado, que son los mapuches, ¿ya? En caso de nuestro territorio, ¿ya? Y los mapuches que se oponen, que oponen resistencia, ¿ya? ¿Qué es la resistencia mapuche? Primero tenemos que saber que los mapuches es un pueblo originario más notorio de nuestro país, ¿ya? Hay otros pueblos originarios, ¿alguien conoce otro? Yo no. Agustín tiene la manito arriba. Los atacameños. Bien, los atacameños que habitaban en el norte. Tommy Astorga. Los dieguitas. Dieguitas también son del norte. ¿Quién más? Fernando, ¿tienes la manito arriba? Los onas. Los aymaras. Aymaras, muy bien, los onas. Javi. Rapa Nui. Bien, Rapa Nui, que ellos todavía existen en el territorio de la isla de Pascua, ¿cierto? Muy bien, Javi. Anto. Los changos. Los changos, muy bien. Ahí tenemos pueblos de distintas partes de nuestro país, ¿ya? El pueblo mapuche es uno de los más notorios, ¿ya? Uno de los que más uno recuerda, los que más características nos entregan, y que se ubicó en la zona centro-sur de nuestro país, es decir, un poquito más al sur de donde vivimos nosotros, ¿ya?
Por su peso social y demográfico, ya es notorio por su peso social y demográfico, que quiere decir la cantidad de personas que eran del pueblo mapuche, eran muchos, ya los que pertenecían al pueblo mapuche, muchas personas. Y tenían un fuerte sentido de la identidad cultural, tenían una cultura muy fuerte, muy potente, chiquillos, que ha encontrado históricamente forma de resistencia y de adaptación a la dinámica del contacto fronterizo con los españoles y chilenos. Ellos no querían que su identidad cultural cambiara. Recuerden también cuando en el proyecto anterior vimos cuáles eran las cosas culturales que nosotros teníamos en nuestra casa y cuáles nos gustarían adquirir. Ellos no querían que su cultura cambiara, a ellos les gustaba su cultura y la defendían mucho, y por eso opusieron tanta resistencia a que los españoles lo conquistaran. Los mapuches presentaron una encarnecida resistencia a la dominación española durante todo el siglo. ¿Qué siglo es ese? 16. Ya, 16, muy bien. Hasta el punto de expulsar definitivamente a los castellanos. Cuando habla de los castellanos nos referimos a los españoles, de su territorio. Es decir, que los mapuches en algún momento de esta guerra lograron que los españoles se fueran de su territorio, dieran un paso atrás y no siguieran avanzando. Luego de la gran rebelión que duró desde 1598 a 1602, ¿ya? Ahí hay años en que dura esta guerra y en que los mapuches logran hacer que los españoles retrocedan. La imagen que tenemos acá es de un cementerio mapuche, ¿ya? ¿La ven? Sí, lo vemos. Ellos tenían un lugar donde enterraban a sus muertos, igual como los tenemos nosotros. Nosotros también tenemos cementerio, y en donde rendían culto a sus personas fallecidas, ¿ya? Habían preparaciones previas. Cuando hablamos de preparaciones previas, es qué hacían los españoles y los mapuches antes de ir a una batalla, ¿ya? En el caso del ejército español, para colonizar una nueva región, los españoles tenían un plan estratégico. Ellos hacían una estrategia, se reunían y veían cuál era el mejor plan para ir avanzando, ¿ya? Es casi como lo que ustedes hacen con su plan de equipo. Se ponen de acuerdo en lo que van a hacer en un proyecto. Ellos se ponen de acuerdo para ver cómo van a conquistar un territorio. Pero ellos tenían además la religión y las creencias con lo que intentaban poner a los indígenas de su lado, evangelizarlos. Era elemental para el ejército el caballo, ¿ya? Hay muchas imágenes, de hecho, una de las primeras que vimos, en que los españoles andaban a caballo en las guerras y durante las batallas, porque permitían entrar al galope, es decir, casi con el caballo corriendo, entre los enemigos, mientras iban dando con mandobles, iban atacando a las personas que estaban alrededor, ¿ya? Y así causaban un gran número de bajas en el otro ejército. Y además portaban escasas armas de fuego, ya aquí no había muchas ni pistolas ni escopetas, sobre todo habían armas cuerpo a cuerpo como espadas, dagas, lanzas y alarbadas. Las alarbadas... ¿Y arcos? ¿Ah? ¿Bien arcos? También algunos tenían arcos y usaban las ballestas. ¿Conocen las ballestas? Ah, sí, las ballestas. Yo también. Sí, lo sé. Pero Yo la conocí de Piggy. que se ocupan. Yo las conozco desde mucho. Mira, dos cosas sobre la ballesta. Que yo tengo una de Nerf, y otra que es que en Minecraft ahora hay invasiones y unos sí, es invasores cierto. usan ballesta. Ya. Son los Sí. La ballesta es un arma clásica de batallas y guerras, ya, y que de hecho se replica actualmente hasta en los videojuegos que nosotros jugamos. Sí, también se ocupa harto en los videojuegos. Sí, entonces eso, más que el arco, ellos usaban ballestas, ya, que permitían una carga más rápida y como descargar las flechas de manera más rápida que el arco. Creo que además los arcos a veces las flechas lo ocupaban con fuego. Claro, sí. Las lanzaban con fuego. Para crear grandes incendios. Tommy Astorga. Tía, la alarvada es un hacha que tiene un pico en la parte de arriba para desmontar, lo hicieron para desmontar a los jinetes que iban en caballo. Sí, claramente acá se puede ver y como tiene una extensión, además de una parte afilada, por así decirlo.
Ya, Me encantan esas armaduras, son muy clásicas. Tía, Tommy, la alarvada es la de la derecha. hay distintos tipos de alarvada, la más característica es esta de la derecha que es más larga, ¿ya? Pero hay distintos tipos, así como hay distintos tipos de pistolas, por ejemplo, escopetas o rifles, ¿ya? Entonces se usaba, pero por lo general, chiquillos, predominaba el ataque cuerpo a cuerpo, y además había arcos y ballestas, ¿ya? Para aquellos que atacaban a distancia. También... ¿Espadas habían? Sí, espadas, dagas, que son unos cuchillos más pequeñitos, lanzas también, ¿ya? Y estas alarvadas que están acá. También Ok. los españoles usaban armaduras de metal, como la que está aquí, ¿ya? Estas armaduras de metal los protegían mucho, pero a su vez hacían que sus movimientos fueran menos fluidos y más lentos, ¿ya? Costaba mucho más... Es cierto, el metal como ser tan pesado. fuerte es pesado, sí. Entonces y costaba que te el hace... movimiento fuera rápido, ¿ya? Muy bien. Y por otro lado, los mapuches, ellos empezaban su preparación desde los 12 años, ¿ya? Desde los 12 años los hombres hacían gimnasia para que su cuerpo fuera más robusto, más grueso, más fuerte. Y se les enseñaba desde esa edad el manejo de las armas, ¿ya? Tras 3 años de entrenamiento, es decir, casi cerca de los 15... Qué raro esto sí, que comiencen desde los 12 años. Es que en ese tiempo ya se estaba considerado para ser un guerrero fuerte, ¿ya? Para empezar a entrenar para ser un guerrero fuerte, ¿ya? Ustedes están cerca de los 12 años y todavía yo creo que nadie se ve entrenando ahí para ser un guerrero. Entonces, tras 3 años ya en que ellos entrenaban, es decir, cuando ya casi cumplían 15 años, debían rendir unas pruebas de valor y de fuerza, ¿ya? Y de destreza para ser un guerrero, es decir, había una prueba final para que ellos pudiesen ser llamados guerreros. El apoyo en guerra era de forma voluntaria de cada familia mapuche, es decir, que a nadie se le obligaba a ir a la guerra, solamente era decisión Tía, una cosa. de las personas. Fran. Tengo una pregunta. Por ejemplo, si español en la guerra atrapaba a un mapuche o lo atrapaban, lo ponían en una celda y a veces tenía una pregunta que si lo sacrificaban. Ya, seguramente eso lo vamos a estudiar en la otra clase, pero era muy probable de que si un mapuche era atrapado, ya, sería como por ciertas... porque querían lograr algo al atraparlo, pero si los mapuches oponían resistencia, se negaban a hablar o a cooperar o todas esas cosas, es muy probable que acabaran muertos, ¿ya? Porque eran vistos como el enemigo, ¿ya? Qué malos. Y ahí igual lo vamos a estudiar en la otra semana, porque la otra semana vamos a ver ya de específico cómo fue la guerra entre españoles y mapuches, ¿ya? Ante la guerra se reunían los jefes de varias tribus, ¿ya? Los mapuches funcionaban por tribus, ¿ya? Y se reunían los jefes de esas tribus y ellos analizaban si los augurios, ¿ya? ¿Qué es un augurio? ¿Alguien sabe lo que es? ¿Has escuchado esa palabra? Ritual. Ya, No. un ritual. Diego, ¿no? No. Augurio es casi como cuando uno ve, no es ver el futuro, pero es como ver si lo que viene es bueno o no, ¿ya? Los mapuches estaban muy conectados con la naturaleza y esa conexión les permitía a ellos como predecir cosas. Y veían si esos augurios, termino aquí, Fran, y te dejo hablar. Si los augurios eran favorables, se elegía un toqui, ¿ya? Y el toqui era como este comandante de guerra quien escogía a los suboficiales según los méritos que tenían. Fran. De que quería decir algo de que casi todo lo que sé de las guerras lo aprendí de la película de Troya, que fue la guerra de Troya contra Esparta, que participó Aquiles. Sí, muy bien. Esa es una película que retrata muy bien lo que pasa entre cuando hay Aquiles, el hombre más valiente del mundo. Cuando hay bandos, ya cómo se prepara cada bando, cómo, ya, esto es hay 2 bandos también, que son los mapuches y que son los españoles y que tienen una preparación. Y claro, tienen tácticas de guerra, tienen armas y que eso es lo que estamos Estrategias. hablando. Estrategias, muy bien, de eso se va a tratar. Como lo que vimos en educación física. ¿Vieron estrategias?
No, es que hablamos de que cada equipo, por ejemplo, cada partido de fútbol, cada, por así decirlo, en este caso, bando, tiene sus propias estrategias. Muy bien, porque hay grupos que están en un enfrentamiento. Los deportes como el fútbol, el básquetbol, el voleibol, son enfrentamientos entre dos grupos también, chiquillos. Ya lo que pasa es que en este caso se juega como por diversión y por amor al deporte en vez de por la vida o la muerte, que era el caso de los mapuches. ¡Guerra! Pero también hay un enfrentamiento entre ambos grupos y esos grupos deciden estrategias, deciden la posición de los jugadores, por ejemplo, todo eso. Fran. Tengo una pregunta. Por ejemplo, por así decirlo, las dos guerras mundiales, o sea, fue las más vistas, o sea, las que más causó atención, por así decirlo, fue la de Alemania contra Alemania contra Japón, ¿fue? Ya, es que en las guerras mundiales, que solo van a estudiar cuando sean más grandes, también habían bandos, pero esta vez los bandos estaban compuestos por distintos países, por eso se hablan de guerras mundiales, ¿ya? Porque hay muchos países participando. Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial, había un bando que era Alemania, Italia, Berlín, Tokio, Roma, y Japón, ¿ya? Ellos eran un bando completo, ¿ya? Porque se habla del eje Berlín, Tokio, Roma. Tía, y después Japón dejó votado a Alemania. No es que los haya dejado votados, Japón dejó de participar en la guerra luego de que desde Estados Unidos lanzaron una bomba atómica a su país, ¿ya? Que fue desastroso, un desastre. Ya, he veo hartas películas de así como de guerra. Sí, hay muchas. Eso le pasó porque... Habla, Fran. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ya, que habla Lucas nomás. Que a Japón le tiraron como dos bombas, cierto, dos bombas nucleares. Porque Japón le bombardeó una base en Estados Unidos. Sí, bombardearon la base de Pearl Harbor. Yo vi eso en YouTube. Mi papá buscó ahí. ¿Y cómo se llama? Lo que me sorprendió es que cuando impactó la bomba nuclear, había un señor sentado y se desvaneció. Sí, como en Avengers. Sí, porque lo que pasa Infinity War. Con la energía nuclear, chiquillos, es que es una especie de energía tan fuerte que llega a consumir lo que está cerca de ellos, ¿ya? Y por eso fue tan desastroso. Entonces, pero ahí nos vamos mucho más adelante, no quiero que empecemos a hablar de las guerras mundiales. Lo que pasa, porque si bien es una guerra, y me parece súper bien que conozcan eso, porque después lo van a estudiar cuando estén más grandes las guerras mundiales. Yo la estudié por ahí en primero medio, ya que son dos, ya la del bombardeo a Japón es la segunda, la última, ¿ya? Sí, esa es la última, la más fuerte. La más fuerte, de hecho el uso de la bomba atómica dejó a como todos los países asustados porque el uso de la bomba atómica fue algo realmente desastroso. Y a un japonés, lo dejó casi sin vista. No, sí, de hecho, y lo terrible del uso de la bomba atómica, chiquillos, que además del impacto cuando cae y muere mucha gente, es que como es materia, queda en el aire y queda en el aire mucho tiempo eso. Entonces la gente se enfermaba de muchas... Claro, en ese tiempo también pasaba eso de que seguramente, y por eso los japoneses son tan precavidos, chiquillos, con todo lo que tenga que ver con limpieza, porque tienen una historia en que las bombas atómicas crearon mucho desastre y que las consecuencias quedaron en el aire, por así decirlo, mucho tiempo después de que cayeran. Ya. Entonces, Le tiraron una bomba atómica a su país. Ya, ¿puedo hablar, por favor, la última? Ya, pero no, porque vamos a seguir con esto y después si queremos nos quedamos hablando un ratito de lo que nos interese, ¿ya? Pero muy bien ahí las comparaciones y muy bien el tema porque también tiene que ver con cómo las guerras se van desarrollando entre bandos. Aquí tenemos que tener en cuenta que estaban los españoles y los mapuches y esto es mucho antes de las bombas atómicas y de todas esas tecnologías, por lo tanto habían otro tipo de herramientas, ya como las lanzas, las espadas y todo eso.
el ejército mapuche prefería el ataque sorpresa, chiquillos. Esto también es súper importante. A veces emboscaban a sus enemigos, aunque también podían luchar en el campo abierto. Los mapuches se escondían en la naturaleza, en árboles, en arbustos, entre medio de rocas, para sorprender a sus enemigos, en este caso los españoles, y atacarlos. Pero muchas veces también lucharon en campo abierto. Usaban hachas de piedra, miren estos materiales, ¿ya? Usaban hachas de piedra, mazas y lanzas, ¿ya? Para el combate cuerpo a cuerpo, y se protegían con cascos y armaduras de cuero de lobo marino guanaco, ¿ya? O sea, la mayoría de sus armas sería como del exterior, no sé, que ellos hayan creado. Ellos mismos creaban sus armas con elementos de la naturaleza, ¿ya? Y lo mismo con sus protecciones, ya sus cascos y sus armaduras eran de cuero de lobo marino o guanaco, ya que son animales, no es lo mismo que tener una armadura de metal. Pero ahora sí, ellos elegían ese tipo de armadura porque ellos preferían el ataque rápido, ya, a diferencia de los españoles que esta armadura los hacía más lento, los mapuches eran muy ágiles, ya, usaban combate rápido, les gustaba moverse, estar más libre, por así decirlo. Usaban boleadoras, ya, que son algo que sirve para arrojar rocas grandes, arcos y lanzas arrojadizas. Los mapuches usaban más arco que los españoles. ¿Una catapulta? No, las boleadoras es como, se hace un saquito y en ese saquito se mete una roca. ¿Y qué, Agus? Que las boleadoras también son como rocas amarradas en una cuerda que sirven como para inmovilizar al enemigo, como para atarle las piernas y eso. Se pone una roca, se pone, por ejemplo, dentro de un material, lo que a uno le hace es girarla para que tome fuerza y tirarla, ¿ya? Para que con rocas pesadas y grandes para... ¿Ya puedo decir algo? Sí. Rápido? De que por lo que yo vi en la película de Troya, es que en la noche cuando todos los espartanos en la playa estaban durmiendo, los troyanos vinieron y, ¿cómo se llama? Ataque sorpresa. Y les tiraron unas bolas así bien grandes. Así, de paja. Y luego lo arquearon con lanzas con flechas de fuego para que se quemaran. Esas son técnicas de combate también, claramente, ¿ya? Los mapuches cuando estaban frente al enemigo, chiquillos, gritaban, ¿ya? Se tiraban al suelo y se reincorporaban. Mientras los guerreros más destacados gritaban su nombre, es decir, que si yo era un guerrero destacado, cuando iba a atacar a mi enemigo, podía gritar mi propio nombre, ¿ya? Porque así se daban a conocer, como que imponían respeto, por así decirlo. Entonces, actividad. Esta va a ser su actividad del día de hoy, ¿ya? Grandes personajes y estrategias. Quiero que me pongan atención antes de que empiecen a gritar por las imágenes que hay, ¿ya? Ok. Deben buscar información de personajes militares. Por ejemplo, el Fran ya tiene claro que en Troya existió Aquiles, y él ya sabe quién es Aquiles. Ahora, o lo mismo que puede pasar con algunas películas o otras series que hayan visto, tienen que buscar información sobre grandes personajes militares del periodo de la conquista y resistencia mapuche. No me ponga aquí ni la bomba atómica, ni el Aquiles, ni el Héctor, ni los troyanos, ni nadie de eso, ya de la conquista y resistencia mapuche. Deberán escoger 2 personajes españoles y 2 personajes mapuches, es decir, en total 4, ¿ya? Y van a crear unas tarjetas de juego, ¿ya? Como los ejemplos que están aquí, en donde sus personajes tienen que tener un dibujo, ¿ya? Como se muestran, igual que en las que están aquí en el ejemplo. Van a poner el tipo de personaje, es decir, si es un líder, un estratega, ya quien crea las estrategias, un soldado u otro que ustedes quieran definir, el que ustedes quieran. Van a poner la descripción de ese personaje, es decir, cuando mi personaje ingresa al campo de batalla, tira 10 flechas que hacen daño para siempre, ¿ya? No sé, algo así. Y van a poner la técnica de combate, cuerpo a cuerpo, a distancia, otra técnica de combate que ustedes conozcan, ¿ya? Eso van a tener que hacer. ¿Lo explico de nuevo? Profe, ¿es en grupo? ¿Ah? ¿Es en grupo?
es individual, ¿ya? Aunque se pueden juntar con su grupo para a no hacer las mismas tarjetas o para ayudarse, porque después vamos a usar las tarjetas para jugar en grupo, ¿ya? Por eso la idea es que la hagan individual. Lo que tienen que hacer es elegir 2 mapuches y 2 españoles, ¿ya? Tienen que ahí ¿Y ponerle... nosotros los creamos y eso? ¿Ah? ¿Y nosotros los creamos y Y eso? ustedes lo crean, pero ojo, porque acá yo les puse nombres de personajes importantes, ¿ya? Aquí sí pueden, también traten de buscar personajes importantes con ayuda de sus padres, ¿ya? O de sus hermanos mayores, los que tengan, para que los vayan ahí guiando en la búsqueda. Espérame un poquito. Que el Fran se me salió y está esperando entrar. De esos personajes importantes aquí yo les puse una lista que se los voy a poner en el Classroom también. Que por ejemplo está Lautaro, Caupolicán, Pedro de Valdivia, Fran. ¿De qué hablaron? Se me fue el internet por un rato. Ya, sí voy a explicar al tiro de nuevo. Ya, lo voy a explicar al tiro de nuevo. ¡Pucha! Pucha, la cuestión empezaron a taladrear en mi casa. Ya, grandes personajes y estrategias. Ya, tienen que buscar información. Fran, ¿me estás escuchando? De personajes militares del periodo de la conquista y la resistencia mapuche. Deberán escoger 2 españoles y 2 mapuches, ¿ya? Y van a crear tarjetas de juego con personajes donde consideren hacer un dibujo. Quiero un dibujo, no que me impriman una imagen, ni que me la peguen ahí o que me la manden en Word. Esto lo quiero hecho tarjeta de verdad, ¿ya? Seguramente mi dibujo va a ser feo. No, si a mí no me interesa si es feo o bonito, pero quiero que lo hagan ustedes, quiero que ahí, que recorte la hoja de cuaderno, de oficio, de diario, la que tenga, y lo haga, ya, no quiero esto en Word, así que me van a tener que mandar Pero fotitos. se va a tener que notar, pues, ¿no? Sí, pues que se note, por ejemplo. Ya, pues. Ya, eso. pero si tú puedes hacer que se note un personaje. Ya me lo estoy imaginando. ¿Ya? Entonces, van a considerar un dibujo, o lo pueden copiar de uno que busquen en internet, ¿ya? Pero traten de... Ah, ¿y individualmente? Sí, porque después cuando estemos en grupo, algún día vamos a usar las tarjetas para jugar entre ustedes, ¿ya? Entonces van a tener que ahí dibujar, buscar el tipo de personaje que es, si es un líder, un estratega, un soldado, alguien que alimenta a los caballos, por ejemplo, o un médico, ¿ya? Tal vez habían médicos para sanar a los que estaban caídos en el campo de batalla, o ustedes ven qué tipo de personaje van a querer que sea. Y una descripción, ya que yo les decía, por ejemplo, cuando entra al campo de batalla, lanza 10 flechas que infligen daño a sus enemigos, ¿ya? Ahí ustedes van a describir qué es lo que hace su personaje, si es un estratega. Cuando se usa a este estratega, creas un plan en 2 turnos, o creas un plan inmediatamente para atacar al enemigo, o creas un ataque sorpresa. Ustedes ahí ingéniensela según todo lo que han visto, lo que han leído, lo que han escuchado, lo que han jugado, todo eso. Y la técnica de combate, como por ejemplo si es cuerpo a cuerpo, si usa armas, si no usa armas, si usa ataque a distancia, todo eso. Como donde sale Rico Palomitero que dice que es francotiradora bajo su nombre. Por eso les puse eso. Y hay una cosa que no entendí. Dígame. Fer, ¿cierto? Que, o sea, bueno, no es que no, sí, es que no es necesariamente que que no haya entendido, solamente que es como una duda. Es que tenemos que buscar un personaje o nosotros tenemos que crear un personaje. Ya, hay que buscar información. No me quedó claro. Ya, tienen que buscar información de personajes, ¿ya? Si ustedes quieren crear uno, también es válido, pero tienen que tener las características o de los españoles o de los indígenas, ¿ya? De los mapuches en este caso. Ustedes, por ejemplo, le pueden cambiar el nombre, pero, por ejemplo, las técnicas tienen que ser ahí muy definidas entre si son españoles o si son mapuches, ¿ya? ¿Se entiende un poquito mejor? Okay. Ya, y la idea es que igual busquen de personajes importantes, y aquí yo les dejé una lista y hay más, ya, como por ejemplo Lautaro, que fue un personaje importantísimo para los mapuches, Caupolicán también, ya, hay un... Tío, está todo en el Classroom, ¿no? Sí, lo voy a dejar todo en el Classroom y el PowerPoint también. Está Pedro de Valdivia, está Francisco Villagra. Pedro de Valdivia ahora es un metro acá en nuestra... ¡Ese soy yo! Está Francisco Villagra, Michi Malonco, ya, que fue un guerrero muy, muy reconocido. Inés de Suárez, ya, esto importantísimo, chiquillo. Inés de Suárez fue una mujer que vino escondida, ya, porque en ese tiempo las mujeres europeas no podían venir, y ella se hizo pasar por hombre para poder llegar a nuestro continente y para poder explorar. Como Mulan.
Que quería ir a la Profe, guerra, por pero- eso Mulan está basada en hechos reales. Sí. No sé si es esa historia, pero Mulan está... Muchas veces O sea, las mujeres que querían participar de la guerra, porque no está solo Inés de Suárez, Juana de Arco también fue una mujer guerrera que se le cuestionó mucho por querer dedicarse a la guerra. En ese tiempo todo era por los hombres y de los hombres, ya las mujeres no tenían espacio en la historia, entonces Inés de Suárez también fue muy reconocida de parte de lo español. Teodoro Schmidt, que era un comandante, y hay otros. Ojo, chiquillos, esta parte es importante, sobre todo para el Fran, por ejemplo, que me dice, tía, pero yo dibujo feo, dibujo mal, ¿ya? Les voy a dejar un link, que es verdad. de acá, ¿ya? Y por los que se quieren interesar más, porque hay formas muy divertidas de contar esto, que está la historia de Chile en cómic, ¿ya? En el link que está en el PowerPoint, se los voy a dejar ahí, está la historia de Chile en cómic. Y Ya no se ve nada, se quedó pegado. ¿nadie ve? No, yo sí. Sí. Bueno, está personajes importantes. Ah, ya, espérate. Sí veo. Dejar de compartir, espérame. Sí, ahí voy a poner compartir de nuevo y acá. Ya, ahí está el link. ¿Ven eso? ¿Ahora sí? Que sale historia de Chile en cómic. Sí, ¿Es yo una lo página veo. web? Sí, ahí sí, bien Maxi, que me hace con el dedito para arriba, súper. Entonces, hay episodios de la historia de Chile en cómic, ya desde que llegan los españoles a Chile, a nuestro país, hasta que se encuentran con la resistencia mapuche. Y ahí dice, se recomienda analizar o ver solo hasta el que dice Caupolicán y Galvarino. Ya Galvarino es otro personaje importante. O ahí está, por ejemplo, el de Lautaro, que es el príncipe de la Araucanía. Y usted hace clic y le van a aparecer el cómic, ¿ya? ¿Que ahí los están viendo? Sí. ¿Sí? Y que ahí está el cómic para los que los quieran leer y que muestra un poquito cómo fue la guerra, las vestimentas que usaban, ¿ya? Cómo se preparaban. Ahí, por ejemplo, está Lautaro, ¿ya? Por si los quieren ir dibujando para que ustedes se inspiren en esto o para que averigüen o si quieren leer un poco también que lean porque todo nos va a servir, ya porque la otra semana vamos a estudiar de propio lo que es la guerra de Arauco y ahí las tarjetas nos deberían servir para que juguemos un ratito y para que veamos estrategias, ¿ya? ¿Sí? Sí, tía. Sí, tía, ya, les voy a dejar esto. Parece mucho, pero no es mucho, ya, no es mucho. Lo que tienen que hacer es buscar tarjetas. Les voy a dar por lo demás hasta la otra semana para hacerlo, por si algunos quieren tomarse más tiempo para dibujar, para pintar, para todo eso. Entonces, tienen que hacer tarjetitas con 2 personajes mapuches, 2 españoles, tomando en cuenta las características, las técnicas y lo que hacen. Y lo del cómic se los dejé por si quieren leerlo y por si quieren trabajar con eso para inspirarse en sus dibujos y en esas cosas. ¿Ya? ¿Sí? Ya, dudas, preguntas, consultas. Se me salió por el internet. Ya no estaba diciendo dudas, preguntas, consultas. El Tommy Astorga tiene la manita arriba. Tía, cuando Estados Unidos lanzó la bomba atómica a Japón, Hijo, dudas, preguntas, consultas de la actividad. No cuénteme lo que quiera. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, consultas de la actividad? ¿Estamos claritos? Tommy, Eloy, Ya. Yo sí. apenas nos salgamos, nos conectamos, ¿vale? Ya. Sí. Los que se quieran Yo me voy a quedar. conectar en un rato más porque tengo también. que hacer algo. Se me cortó. Ya, Los chao. que se quieran quedar a ponerse de acuerdo, consultas, Tommy, mira, Tommy, Eloy, apenas Quedan. se salgan, al tiro se conectan a la otra reunión. No, yo me voy a conectar en un rato porque tengo que hacer algo. ¿a qué hora puedes, Tommy? En un ratito, nomás 10, 15 minutos ahí. Júntense a las 4:30, Menos. pues, chiquillos. Miren, son 7 para las 4, júntense a las 4:30. ¿Les parece bien? No, no importa, si como con Mm. 10, 15 minutos estoy bien. Sí, pero para que Creo que tengan hasta una hora, con 10. Tenéis que hablar, po. para que tengan una hora definida, o a las 4:20. A las 4:30, a las 4:30, a las 4:30 también estoy libre. Ahí Ya, ¿y con podemos quién tener más tiempo. están? El Tommy, el Agus y... Vale, ya, a El las Eloy, el Eloy. Ya, tú le avisas. Ahí Espérame. está el Eloy. ¿Ya?
No soy el Eloy. Sí, Ese tengo no yoga. es para nada el Eloy. 100% Sí, tengo comprobado yoga, que no es el ¿verdad? Eloy. ¿A qué hora tienes yoga, Juan Pablo? ¿Más tarde? Eloy, Tengo ¿estáis de yoga. acuerdo con conectarte a las 4:30? No, pero no hay en grupo. Eloy, ¿Ya? ¿Eloy estás? Hello. Ya empecemos. Sí, hola, Tenía hola, que hola, ser sí. el Toby. De que se me... El no me- topo. ¿Qué tiene? necesito que nos conectemos a las Oigan, 4:30. yo puedo cualquier hora. Yo puedo Ya, cualquier hora. Eloy, tu grupo se va a conectar a las 4:30. ¿Ya? Ok. Ya, muy bien, ahí se conectan a las 4:30. Ya, los que ya están aquí. Ya, chao. 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 Ya. Oye, déjame ver a tu tía. compañero. Ya, ¿quién me dice tía? La no, Fernanda. a ver. Yo, Me Lucas. va a andar molestando todo el rato. ¿Qué La tiene? Fer, el Lucas. Mire. Yo, Lucas. ¿Qué quieres, Lucas? De que si puedo habilitar un poco el chat. Ya. El Lucas me pidió habilitar el chat. León. Ah, bueno, ya. Ya, ya, Habilita el Lucas. chat y después no lo saca. Ya, gracias. Lo que ya Después no lo va a sacar. Lo saco, me salgo.